estamos de vuelta con ustedes, gracias por estar allí y vamos a hablar ahora con Rolando Arellano acerca de un libro que va a presentar seguramente en la feria y está vinculado con la historia del Perú, se llama El Tesoro y es una cosa interesante porque es una suerte de recorrido por la historia del Perú, pero a través de personajes históricos, así que vamos a pedirle a él que nos explique un poco más el contenido de este libro. Buenas noches, señor Arellano, y gracias por estar con nosotros. Buenas noches, Maite. Buenas noches a todos los que nos ven y escuchan. El libro Sí, es un esfuerzo por darle una relectura a la historia del Perú, si más o menos entiendo. sí, más que una relectura, yo no soy historiador, yo soy un analista de las sociedades de diversos puntos de vista. Y un poco lo que quiere hacer este libro es mostrar que la historia del Perú tiene muchísimas más cosas positivas que la que realmente recordamos, a la que normalmente reconocemos. Y que justamente la idea es tratar de cambiar esa percepción relativamente negativa de nuestra historia por una historia más real que haga sentir más orgullosos a las personas, sobre todo a los jóvenes, con el hecho de ser peruano, ¿no? Para poder defenderlo, para poder hacerlo crecer. Ujú. ¿Y el tesoro a qué hace referencia? ¿A nuestro acervo cultural? ¿A nuestros héroes? ¿Qué es exactamente ese tesoro? El tesoro es una historia del Perú que existe, que está ahí y que simplemente no hemos visto, porque en la historia que normalmente contamos está siendo oculta por una serie de otras personas o una serie de personajes o situaciones básicamente no negativas, pero sí de situaciones de derrota o etcétera, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Qué sé yo, se nos muestra casi siempre a un país, no se habla del Imperio Incaico, no se habla realmente de los héroes que hemos tenido desde el profundo de nuestra historia, desde Caral, cuando a un joven se le pregunta por la historia del Perú y dice, bueno, fue Pizarro que vino con 13 personas y terminaron con Atahualpa y con un imperio inmenso, lo cual no es cierto, pues detrás de eso han habido, qué sé yo, cientos de españoles, miles de indígenas mismos que participaron en eso. Se nos habla de qué sé yo, el único gran recuerdo que tenemos en nuestra historia casi es la guerra con Chile, que es algo que viene de los últimos años. Y, por ejemplo, nunca aparecen los héroes civiles, solamente nos muestran a los héroes militares y sobre todo no aparecen las mujeres. En nuestra historia no aparece casi ninguna mujer importante. Entonces, lo que hace este libro, que es un libro de aventuras, yo casi siempre mis libros, todos mis libros anteriores han sido libros más o menos analíticos, de corte más científico, y este lo que ha querido hacer es mostrar en forma de novela a un grupo de jóvenes, bueno, niños y jóvenes, que empieza a encontrar en un viaje a través de la historia del Perú héroes olvidados o casi, digamos, no reconocidos, que les empiezan a decir que el Perú es muchísimo más grande que lo que recordamos y que deberíamos empezar a luchar por él, porque para poder sentirnos orgullosos tenemos que tener un buen recuerdo de lo que es nuestro país. Ujú. Y usted siente, ya que estamos justamente cerca del 28 de julio y hablemos de la patria, ¿usted siente que en el Perú entonces nuestras narrativas, nuestra forma de vincularse con lo que es nuestra identidad no siempre es optimista, puede ser pesimista? Usted que conoce tan bien la psicografía del peruano, hay que cambiar esa percepción a través de nuevos relatos. Absolutamente, o sea, casi todo lo que hablamos es lo negativo que lo que nos está pasando, pero no estamos hablando de todo lo positivo que hemos tenido. En este caso lo estamos presentando a lo largo de la historia, ¿no? De hecho, por ejemplo, nunca se nos ha dicho que el imperio incaico en la época en el siglo XVI, en la época de Pizarro, era más grande que el imperio más grande de Europa, el imperio de Carlos V, ¿no? Y que era tan desarrollado como ellos, o más, en algunas cosas, pero siempre se nos ha hecho, se nos ha mostrado como si fuéramos una civilización de calidad inferior. Nosotros teníamos
ingeniería hidráulica, teníamos construcciones inmensas, mucho más grandes que los europeos, etc. Se nos ha dicho, por ejemplo, que qué pena que nos conquistaron los españoles, ¿no? Que si hubieran sido los ingleses hubiéramos sido mejor. Pero la verdad es que si uno analiza lo que ha pasado con la mayoría de colonias inglesas en el mundo, la India, el África, China o incluso los Estados Unidos, vemos que los indígenas de esos países han terminado o relegados o viviendo en reservas, mientras que aquí en América se formó el gran mestizaje, el único gran mestizaje en el mundo, ¿no? En las colonias del mundo, y eso en parte porque somos pues también españoles, o sea, hijos de españoles y de indígenas que hemos creado una nueva raza, ¿no? Ahora, ¿cómo tener una visión, usted dice realista, pero evidentemente que tampoco sea exageradamente optimista y exageradamente negativa, el equilibrio, ¿no? Porque claro, tenemos un pasado importante y que siempre nos enorgullece, pero como se dice en psicología, quienes solamente se fijan en el pasado son nostálgicos y quienes se fijan en el futuro son muy optimistas. ¿No habría también que empezar a dibujar nuestro futuro, señor Arellano? Por supuesto que sí, por supuesto que sí. Y nuestro futuro en el Perú se está formando ya en este momento y se empezó a formar hace, digamos, el último gran cambio social que se está dando en el Perú, y el libro lo muestra. Estos aventureros terminan ahí, en la periferia de las ciudades grandes ahora, claro, Arequipa, Trujillo, pero sobre todo Lima, donde por primera vez se encuentran todos los lugares del Perú, todas las regiones del Perú se encuentran y empiezan a convivir para formar realmente una nueva nación peruana, ¿no? Una nación, no ni siquiera una nueva, una nación peruana que se encuentra, y este libro, después de hablar con Pizarro, con La Perricholi, con, qué sé yo, con don Andrés Avelino Cáceres, Ricardo Palma, etcétera, terminan en un gran festival, una gran pollada, digamos, como decían, en Villa María del Triunfo, que es donde se está formando el futuro del Perú. Y aquí también hay una revalorización, como usted ha indicado, del rol de la mujer. Por ejemplo, ¿qué personajes? La Perricholi, Catalina Huanca, ¿qué otras más aparecen? Porque en efecto le está haciendo usted justicia a una gran parte de la población femenina que no está presente en nuestra historia. Mire, si nosotros nos remontamos, nosotros hablamos de los incas, muchos de los cuales han sido de alguna manera leyendas, pero reconocemos muy poco desde comenzando qué sé yo, a Mama Ocllo y a sus hermanas, ¿no? No aparecen en nuestra historia. Las capullanas, que eran las líderes en todas las regiones del norte. Inés Guaylas, la esposa de Pizarro, pero que tuvo un papel importantísimo en nuestra historia. La señora Josefa Tito Condemaita. Nosotros hablamos mucho de Tupac Amaru, pero no hablamos de Josefa Tito Condemaita, que era una mujer que era jefe, además de jefe activa del ejército, y que cuando es apresada es ejecutada de la misma manera que a Tupac Amaru, pero de él no se habla. No hablamos de Aurora Moreno de Cáceres, que es la esposa del mariscal Andrés Avelino Cáceres, de hecho un general triunfador en la guerra con Chile y mucho menos recordado que otros, pero sin la señora Aurora Moreno de Cáceres simplemente no hubiera habido posibilidad de que el ejército de Andrés Avelino Cáceres en la sierra pudiera retener digamos, la entrada de los invasores de Chile en la guerra con Chile. Y podemos seguir avanzando así, ¿no? O sea, hasta hoy mismo, ¿no? Sí. Recordamos a don Julio Cetello a veces, digamos, entre los civiles, pero María Rostorovsky o nuestras mujeres ahora, Ruth Shadí, la descubridora de Caral, que es la ciudad más antigua de América. Exactamente. Estaba revisando aquí justamente el libro y como usted dice, las aventuras
que están con títulos muy sugerentes, ¿no? Las 3 generaciones del futuro, eso es justamente lo que nos está comentando. ¿Cómo es que vamos del pasado al futuro? ¿Cómo es eso? O sea, ¿en qué momento justamente estamos empezando a escribir nuestro futuro? Porque es importante. La forma en que nos identificamos con nuestro país tiene que ver con nuestra narrativa. ¿Cuál debería ser la narrativa del futuro? ¿Cómo deberíamos vernos en el Perú como un país global, como esta gran fuente de riqueza para el mundo? ¿Qué nos sugiere usted? Fíjense, por ejemplo, de hecho deberíamos vernos como un país con inmensos recursos y claro, hablamos mucho de la delincuencia que tenemos ahora, ¿ya? Pero entre otras cosas, y no es que yo diga que no hay y que no hay que combatirla, pero si uno analiza las cifras, el Perú en América Latina es el tercer, digamos, con Chile y con Uruguay, son los países con menor violencia en toda América Latina, ¿ya? En homicidios se dan 5 por cada 100.000 en Perú, y que es más o menos lo que un poquito menos Chile y Uruguay, pero es 35 en Colombia, 40 y tantos en México, 70 en Venezuela. Es decir, no estamos tan mal como nos presentan todo el tiempo, ¿de acuerdo? Hablamos mucho de lo mal que estamos, pero no decimos que somos los mejores exportadores o los mayores exportadores del mundo, casi ahora de palta, de arándanos, y que se está produciendo una revolución en nuestro país, una revolución económica inmensa, ¿no? Entonces, tenemos que empezar a ver los aspectos positivos. No podemos ser expertos en infelicidad. La mayoría de nuestros intelectuales solamente empiezan a mostrar lo mal que nos está pasando, pero no empiezan a mostrar que somos el país más empresario del mundo, que cuando en otros lados las personas empiezan y digamos ante una situación como la que tiene el mundo hoy de inflación y todas estas cosas, simplemente se quedan paralizadas. Los peruanos salimos, sacamos, ponemos un mantel en la calle y empezamos a vender cosas y empezamos a tomar nuestro futuro. Así es, exactamente. Es lo que lo tenemos que reconocer de nuestra historia y es lo que queremos hacer con este libro, que es mi primer libro novela, digamos, que es un libro para más básicamente para jóvenes, acerca de los niños. Y lo leeremos con mucha atención. Muchas gracias por este diálogo, señor Arellano, y como digo, es interesante tener una visión optimista del futuro. Muchas gracias. Un feliz 28 positivo para todos. Así es. Y bueno, con esto estamos llegando al final del programa. Agradecemos al señor Arellano y con ustedes queremos además compartir una noticia triste. Es la semblanza de alguien que ha fallecido. Bueno, se ha confirmado su fallecimiento a los 78 años. El señor Ferrero ha sido tribuno también del Foro Constituyente y obviamente tiene una larga y dilatada historia como jurista. Como decíamos con Percy Medina, ojalá que tuviésemos en el futuro otros políticos de este nivel que tienen una lógica más bien del consenso y que obviamente se dedicaron fuertemente a la actividad intelectual vinculada a las leyes. Con esto nos vamos. Si les gusta el programa, como siempre, le dan un like y nos vemos mañana. Hasta mañana.